Iniciamos. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Iniciamos en esta novena sesión de la materia de Derecho Penal que se imparte en la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía y la licenciatura en Derecho en segundo tetramestre en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Iniciamos esta novena sesión, mencionándoles, siempre me tomo unos minutos ahí para expresarles. Nos dieron ciertas indicaciones de algunas actividades que tenemos que abrir. No sé, todavía tengo que hablar con un supervisor para que me dé ya mi indicación concreta, porque yo ya tenía todas mis actividades cerradas y ya concluidas del tetramestre, de la primera parte del tetramestre. Pero bueno, eso ya se los estaré mencionando si les llego a dar alguna indicación en el muro. Conforme a lo de que veníamos viendo en las actividades anteriores, les mencionaba que la de la semana pasada concluíamos con los elementos del delito. Estuvimos en la apreciación del conjunto de elementos que se manejaban en el delito, vaya, en un delito en sí. Y bueno, pues desde el perdón, me distraigo un poquito porque admito personas. Desde la primera parte del tetramestre, pues bueno, en la actividad 4 nos mencionaban que era la teoría del delito y posteriormente ya nos fuimos desmenuzando lo que era la teoría del delito, los elementos, ¿no? Recordemos la conducta, la tipicidad, sus aspectos negativos. Posteriormente ya tuvimos el examen parcial y volvimos a retomar los elementos, la antijuricidad, la imputabilidad, también dos elementos muy importantes para que se dé este un suceso delictivo. Y bueno, finalmente concluimos con la culpabilidad y la punibilidad, que fue la actividad de la semana pasada. Entonces damos por concluida todo ese mm, ese tema en sí de la teoría del delito y pasamos ahora a una nueva teoría que es la teoría del delincuente. En sí es apreciar la persona que está cometiendo ese hecho delictivo, ¿no? Entonces aquí ya nos vamos, ciertamente, como lo menciona teoría del delincuente, pues hablan muchos teóricos, muchos autores y dan sus puntos de vista, ¿no? Es un capítulo breve en el libro de texto que estamos llevando como base, pero bueno, sin embargo, como se pueden dar cuenta, aquí sí hay un poquito más de artículos que vamos a tener que estar consultando, porque son alrededor de unos 40 artículos del 108 al 149. Entonces aquí sí se nos carga un poquito la mano en los códigos, en los artículos del código, perdón, pero bueno, se nos aminoran en el libro, se podría decir. El objetivo de esta sesión es que el estudiante analice los artículos 108 a la 149 del Código Penal del Estado de Nuevo León, conoce y comprende la teoría del delincuente, así como sus aspectos legales de ella. Estamos llevando a cabo esta sesión como estaba programada el lunes 11 de julio del presente año 2022 a las 13 horas, 1 p.m. Y tenemos como fecha de vencimiento de entrega de esta actividad es el domingo 17 de julio del presente año a las 23:30 u 11:30. En ese sentido, los exhorto a todos que cumplan en esta semana, en esta actividad. Y si no, pues bueno, ya lo saben, también les daré una semanita en la semana 12, en la semana que es la actividad 11, antes del examen parcial. Bueno, ya también ahorita están las de regulación, pero antes del examen final, que es la semana 13,
o sea, la semana 12, estarán abiertas todas las actividades 11, 10, 9, 8, 7 y 6. En ese periodo van a estar abiertas. Digo, si en algún momento no la pueden llegar a hacer en esta semana, no se preocupen, se las abriré en ese otra semana. Digo, porque me envían muchos mensajes pidiendo que se las abra y en lo individual es más complicado. Entonces, prefiero abrirles a todos en esas fechas y bueno, cada quien aprovecha en esa oportunidad. Bueno, aclarando este tema, pues bueno, damos clic en el cuestionario de análisis de los artículos 108 al 149 del Código Penal del Estado de Nuevo León y sobre la teoría del delincuente. Es la misma dinámica que hemos estado manejando, 10 preguntas de un banco que se eligen al azar o aleatoriamente, de un banco de preguntas mucho más extenso. Y bueno, en ese sentido les aparecen cada una de las preguntas con 4 posibles respuestas. Tan solo una es la correcta. Y bueno, tienen 130 minutos, sí, es eh, una hora con 30 minutos, perdón. Estamos hablando de 90 minutos. Y bueno, tenemos suficiente tiempo para responder esas 10 preguntas. Con 3 posibles intentos. Si les va muy mal en algún intento, pues bueno, pueden realizar otro. Y 2 más, vaya. Y la calificación que quede más alta, pues es la que va a prevalecer en esos 3 intentos. El libro y el código se encuentran en el apartado de lecturas y en el libro es el capítulo 10, en las páginas 111 a la 124 y está, pues bueno, el texto de Derecho Penal de la autora Griselda Machetau y Requena. Y el código, pues bueno, también ahí lo tienen en el apartado de lecturas, en los artículos ya los mencionados, 108 a la 149. Les damos lectura, siempre les sugiero esto, que ustedes vayan haciendo sus preguntas para que tengan su base de datos y a la hora del examen final, en este caso que va a comprender de las actividades del segundo tetramestre, de la segunda parte del tetramestre, eh, son los que conformarán las preguntas del examen final. Teniendo ustedes una base de datos ya de todas esas preguntas, pues bueno, se van a sentir mucho más cómodos para realizar esa evaluación. Bueno, ya estaba mencionado el 17 de julio, domingo, como fecha límite, y si no, pues bueno, tenemos la próxima, en la semana 12 podremos realizar este cuestionario nuevamente. Como se pueden dar cuenta, ya hay 2 intentos. Vamos a ver qué tal les ha ido. Oh, lo hice más pequeño, perdón. Ok, un 7 y un 10. Bueno, ese 7, como les puedo mencionar, pues bueno, son 3 preguntas que salieron mal y los exhorto a que realice un nuevo intento y pueda tener una mejor calificación. Esta personita que tiene 10, pues bueno, ya entendamos que tiene el grado de excelencia y pues la felicitamos. Bueno, aclarando este punto, siempre me gusta aclararles primeramente lo que tienen que ustedes que hacer, presentar estas 10, realizar estas 10 preguntas y pues bueno, tratar de mantenerlas todas eh, en un grado de excelencia correctas. Bueno, ahora sí que es la teoría del delincuente y ahorita vamos a analizar los códigos. Tengo ahí 2 videos. Sí, ahorita le respondo su pregunta. Que igual uno está un poquito medio largo, el otro está más corto, pero quisiera irme mejor sobre el libro para que comprendiéramos mejor lo que nos está queriendo decir el capítulo de teoría del delincuente. Y luego posteriormente pues ya nos iremos a leer los artículos
para ir comprendiendo. Y si surge alguna duda, pues bueno, la vamos resolviendo. Compañera Laura, ¿tiene alguna pregunta? Con mucho gusto se la respondemos antes de iniciar. Sí, gracias, maestro. Buenas tardes. Oiga, han hecho un cuestionario de penal donde la pregunta número 7, como que viene mal redactada, viene confusa. Ok. Porque sí, habla de una de las características que déjenme darle el dato. Sí, miren, lo que yo les pido a ustedes cuando tengan una duda en el, perdón, la voy a interrumpir tantito. Ok, dígame. Estaba a punto de escribirle, porque dije, no me va a contestar. No, para eso estamos, para eso está el correo, para podernos comunicar. Claro que sí. Ahora cuenta que viene todo lo que, toda la parte de la respuesta es correcta. La última parte viene equivocada. Ok. Sí, no, no. Digo, sinceramente lo he admitido, soy un ser humano. Pude haber tenido algún error en alguna de las preguntas. Son. Está como una equivocada en el cuestionario. Yo supongo que es esa. Ok, ok. Pero la verdad no sé. Bueno, le voy a pedir, por favor, que le dé clic a mi nombre y aparece mi mensaje, y me mande un mensaje. Nada más pidiéndole, por favor, bueno, ante todo, pues, su nombre completo para saber en qué aula también, en qué aula es A, B, C. Ok. Y bueno, ok. En ese sentido ya me especifica la pregunta y yo ya tendré que buscarla en mi base de datos, en mi banco de preguntas, para poderla modificar, porque sinceramente hice yo más de 1000 preguntas de los dos textos. No, no miento, no les miento, pero sí son muchas, muchas preguntas que tuve que realizar para tener todos estos cuestionarios. Y sí, o sea, me pude haber equivocado en alguna. Han sido momentos a veces muy difíciles. En este inicio de año también han sido, para su servidor, en cuestiones personales, ha sido muy complicado. Y vaya, pude haber tenido una desvariante en alguna pregunta. Estoy para ayudarlos, soy un facilitador. En el momento en que no puedo cambiar tal vez eh, el cuestionario ya realizado por usted o cualquiera por ustedes. Lo que yo hago en este momento, si les llego a quedar mal en alguna situación de alguna pregunta que está mal, me voy al apartado de puntos extras, selecciono a la persona y le doy 2 puntos de estos extras. Entonces a ustedes se les viene reflejando como una décima o 2 décimas en su calificación. Y bueno, eso ya es como una compensación de alguna pregunta que les pudo haber salido mal. Estoy abierto para realizar este tipo de... Y ya lo he consultado con mis supervisores y bueno, digo, somos seres humanos, a todos nos puede pasar. Estoy puliendo también mucho más mis actividades, nomás que sinceramente no me daría yo tiempo de poder revisar una actividad si yo les pusiera un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. Son más de 700 estudiantes y es complicadísimo estar revisando cada una de sus actividades. Entonces, yo ya elegí esta manera y lo aprobaron también mis supervisores y pues bueno, es la manera en que estamos trabajando. Aquí sí, como quiera les digo, el empeño de cada uno de ustedes es esencial. Esta manera de método de enseñanza y aprendizaje a distancia nos involucra, pero nosotros somos unos tutores, unos facilitadores que les estamos dosificando semana a semana las preguntas o los capítulos para que ustedes vayan comprendiendo los temas y las materias que están llevando a cabo. Pero definitivamente aquí lo autodidacta de cada uno de ustedes es lo que lo va a salir adelante. No estamos atrás, no estamos como en un salón atrás de cada uno de los estudiantes y a ver, órale, ¿en qué más te ayudo? ¿En qué más? Bueno, estamos de una manera virtual,
como lo mencionamos en este momento, mediante mensajes, y ya hemos respondido muchos dudas sobre artículos. Me faltan otros por responder también. He tenido mucho trabajo, sinceramente, y bueno, en la medida de que nunca se va a quedar ninguna pregunta sin responder, y bueno, estoy para facilitarles, pero también ustedes deben de poner mucho empeño de su parte. La lectura, yo siempre les he mencionado que la lectura es esencial en esta carrera, y pues bueno, dedicarnos. Le pido por favor, compañero, un mensajito con la pregunta, tal pregunta, porque también cuando me dicen es que la pregunta 5, la pregunta 6, la pregunta 7, no entiendo, porque mi banco de preguntas es como a veces de 80, o sea, y miren, voy a entrar nada más para darme cuenta cuántas preguntas son en este examen. Y no les miento. Aquí dice banco de preguntas y van a aparecer todas las preguntas. Y son 75. En este examen son 75 preguntas. Entonces a ustedes nada más les aparecen 10, pero cuando me dicen, no, es que la 5, la 4, pues quién sabe en cuál mundo, digo, en cuál habrá caído, ¿no? Al azar. Pero eso les pido, alguna duda, sí, no le entendía la pregunta o no, o están mal redactadas. Sinceramente también su servidor pudo haber cometido algún error eh, de ortografía o cualquier cosa. Pues bueno, para eso estoy, para modificarlo. Me tengo que meter a este banco de preguntas, señalar la pregunta y modificarla en lo personal a ella. Y en cada uno pues de las aulas que tengo, como se pueden dar cuenta, son 6 aulas de derecho penal, más aparte otras de otras materias, que probablemente en cuarto tetramestre les seguiré dando clases a ustedes. Por lo regular van subiendo. Pero bueno, claro. Pero sí quería hacerle la aclaración, ¿verdad? Sí, claro, no, gracias. Sí, Para ser más específica y sí, clara sí, así es. en la pregunta a la que me refiero. Claro que sí. No, y yo también se lo agradezco mucho, y a todos y cada uno de ustedes. Para mí no es un agravio que me corrijan, al contrario, estoy para poder... sí, no. Gracias, muy amable compañera Laura. Bueno, prosigamos con el tema. Gracias a usted, qué amable. Vamos a entrarnos a lo que es la teoría del delincuente. Me gusta primeramente tomar como que el texto y luego ya nos vamos sobre los artículos. Es como, no sé, me he estado manejando mejor para que vayan comprendiendo pues el derecho penal en sí, la teoría, las teorías del derecho penal. Y luego ya ahora sí nos iremos a lo que es la práctica en sí, con el texto que nos rige como ciudadanos de un estado, que si llegamos a cometer alguna conducta delictiva, pues bueno, tendremos que ser sancionados por este código, y pues bueno, es el código del estado de Nuevo León. En las generalidades pues bueno, de la teoría del delincuente, nos menciona, pues de alguna u otra manera, que tienen como sus, los teóricos tienen sus formas de ver cada uno de estos personas, pero bueno, vamos a dar lectura. Dice, no todos los textos de derecho penal incluyen un capítulo dedicado al estudio del delincuente. Sin embargo, sí se considera lo expuesto al inicio de este libro respecto de que el derecho penal gira en torno de la ley, el delito, el delincuente y la pena. No se podrá pasar por alto el protagonista del delito. Esto es a la persona física que lo comete. Como, bueno, aquí la maestra Griselda, ella pues considera muy importante este apartado de la persona que comete la conducta ilícita, y pues bueno, que tendrá que ser sancionada, ¿no? El delincuente, pues bueno, recordamos que dice, no existe enfermedad. Quirós Cuarón, un gran, como lo mencionaba, aquí estamos hablando de teóricos, autores, y bueno, nos menciona él que no existe una enfermedad, sino enfermos.
sino enfermos. De lo mismo manera no existe delitos, sino delincuentes. O sea, él se va hacia la persona en sí, pues bueno, el que comete el hecho delictivo. El delincuente es la persona física que realiza por acción u omisión la conducta delictiva y cuya responsabilidad penal ha sido probada y consecuentemente ha sido sentenciado. Aquí, bueno, al mencionarse el sentenciado, pues ya presume que ya hubo un proceso, pero son los términos que se manejan anteriores, es el presunto delincuente. ¿Por qué? Porque todavía no, en el proceso, en las etapas de investigación, todavía no se llega a demostrar que haya cometido este hecho delictivo, sino hasta la etapa de la sentencia, ¿no? Y ahí es cuando ya presumimos que es un delincuente. Son los distintos eh, nombres que se le van a dar también a la misma persona, pero en las distintas etapas del proceso, ¿no? El presunto delincuente, y ya después, ahora sí, el reo, ya que está purgando una condena. Me voy a saltar un poquito de teoría, estos hablamos de historia, pues bueno, cada quien va, como les mencionaba, son autores que tienen muy precisas sus formas de ver el actor del delincuente. Y bueno, ahí se los dejo también para que los vayan leyendo. Y bueno, las diversas denominaciones, como les mencionaba, es una terminología muy extensa, muy vasta, yo podría decirlo, eh, en, en lo que se le menciona a este actor. Y dice, antes de iniciar este apartado, cabe precisar, de mencionar categórica, déjenmelo a un poquito más grande, de manera categórica que es impropio llamar delincuente al inimputable, pues esto no delinque, ya que por su especial situación de incapacidad queda al margen del derecho penal. Bueno, eso también ya lo mencionábamos en otros capítulos y también en el código, los inimputables, ¿no? Ellos, pues bueno, por su calidad de no poder ser condenados, pues bueno, no tampoco se le puede mencionar delincuente, ¿no? Pero bueno, menciona que la terminología jurídica penal también se conoce delincuente como el sujeto activo o agente en criminología. Se le llama criminal o antisocial e incluso sujeto desviado. En el derecho procesal penal, ya en el procesal penal se le conoce como arrestado, detenido. Esto hablamos en la criminología, primeramente el sujeto activo, agente o agente. Bueno, como el delincuente primero sujeto activo o agente. Y luego ya en la criminología, el criminal o el antisocial o incluso sujeto desviado. Ya en el proceso, dentro del proceso penal, se le conoce como arrestado, detenido, querellado, denunciado, imputado, juzgado, acusado, enjuiciado, demandado, reo, culpable, convicto, criminal, indiciado, sospechoso, sujeto activo del delito, probable sujeto activo del delito, probable responsable, presunto responsable, sujeto pasivo del proceso, procesado, encausado, apelante, apelado, recurrente, recurrido, bandido, encartado, sentenciado y preliberado, etcétera. Como les mencionaba, es una terminología muy vasta en donde pueden, pues, eh, se le puede mencionar de esta misma manera a actor del delito, ¿no? Y la distinción entre cada uno de estos últimos términos atiende a cada fase del proceso penal, incluida la pospenal, o sea, aquella en la que el sujeto está cumpliendo la pena o ya la ha cumplido, como se le llamaría el preliberado, ya cuando la ha cumplido. Entonces es lo que les mencionaba anteriormente, y dependiendo de las fases del proceso penal, eh, o también de la investigación, pues bueno, van a ser las maneras en que se les vaya señalando a este personaje, ¿no? Eh, Muchas veces también vemos ahí en la televisión que se dicen una sarta de barbaridades. Bueno, ya ahora sí
creo que los conductores han sido más precisos en mencionar ciertas notas periodísticas y bueno, ya hablan con ciertos tecnicismos legales también, pero definitivamente habrá personas que a veces cometen errores y hablan en esta terminología, pues, de los sujetos que están pasando en sus notas periodísticas y no los mencionan como tales, ¿no? O sea, como deberían de ser. Pero bueno, creo que aquí viene sí, les mencionaba en el libro, es muy gráfico, me gusta mucho cómo se manejan, pero aquí con estos cuadros sinópticos pueden ustedes mm, comprender más ya los, los nombres que se les dan a estas personas, ¿no? Y pues bueno, no los quiero volver a mencionar, pero de aquí ya los pueden mencionar. Antes de dictarse sentencia, pues son todos estos. Al dictarse sentencia, ya estos, sentenciado, criminal, delincuente. Y durante el cumplimiento de la sentencia, pues ya es un reo, es un interno. Y ya cumplida, pues bueno, es un liberado, un ex reo, ¿no? Un ex convicto. Y bueno, como futuros abogados, ustedes deben de tener muy consciente de todos estos términos, porque al estar hablando como un abogado como tal, uno debe dirigirse a las personas como tal, ¿ok? Entonces, esencial, se los dejo como de tarea. También los estudien muy bien y vaya, compréndanlos. Bueno, aquí hay un gran teórico que lo mencionan mucho, César el Ambroso, y a él creó toda una teoría del delincuente. Y bueno, ahí también sacamos unas preguntas para que lo vayan considerando. Y nos menciona que él fue un antropólogo médico italiano, nació en 1835, entre sus innumerables y valiosas aportaciones históricas, médicas, literarias y antropológicas, legó al derecho penal y sobre todo a la criminología su teoría del delincuente nato. Y ya a grandes rasgos, bueno, él también hablaba como era antropólogo, pues bueno, ciertas características físicas de los hombres, o sea, del hombre en sí como género, como especie, eh, que detonaban al delincuente, ¿no? O sea, un mentón más pronunciado, o no sé, la agüita de los ojos, cuestiones así como físicas. Entonces él decía, tenía su teoría del delincuente, ¿no? El delincuente, nace el delincuente, por eso es delincuente nato. Y bueno, tenía sus teorías vaya, muy propias, pero en realidad, pues bueno, todo esto ya estamos hablando de 1835, todo esto ahora la ciencia pues lo ha venido potencializando y con sus estudios médicos, forenses, pues bueno, ya hemos comprendido más de la naturaleza del delincuente, ¿no? Y claro que sí hay personas que sí tienen hay un llamado gen del delincuente, que sí es como que el que a ciertas personas que lo llegan a tener son como más tendenciosas a cometer delitos. Y esto es totalmente científico, es una base de un ADN que es investigado, ¿no? Creo que aquí no lo menciona más adelante, pero bueno, eso se los dejo y también de tarea, que la ciencia médica ha revolucionado también mucho el derecho penal. Bueno, frecuencia del comportamiento delictivo. Aquí también, pues bueno, hay reincidencias, habitualidades en, en las conductas y bueno, eso también ahí lo deben de estudiar. Se le llama primodelincuencia, pues bueno, es como, se entiende, ¿no? El término, ¿no? Primodelincuencia, es como el primer delito que se comete, ¿no? Y en ese caso se encuentran los sujetos que por primera vez cometen un delito. El juez debe tener en cuenta esta circunstancia para aplicar una pena más justa. El primo delincuente de llegar a prisión es quien más la padece por su falta de experiencia en la vida de intramuros.
pues de alguna otra manera una persona que no tiene esa conducta delictiva, pues sí, como menciona ahí la autora, se le dificulta estar, vaya, en un arraigo, ¿no? En unas celdas o en un lugar que pues está privado de su libertad. Y por lo general el juez también considera muy, digo, la primodelincuencia se valora en en la penalidad y siempre ahí tiene un estándar, un término el juez, el juzgador para decretar ya sea una mínima o una máxima en tiempo para que pueda cumplir una pena corporal. Entonces, por lo regular, siempre en la primodelincuencia se va a ir hacia eh, el término menor de esa sentencia, de esa posible sentencia. Entonces, ya no es el caso, ya cuando es una reincidencia, ya en la reincidencia, pues sí se entiende que es reincidente, que ha cometido varias veces el mismo delito, no distintos delitos, ¿ok? Es reincidencia en el mismo delito. Y bueno, nos menciona que la reincidencia se presenta cuando un sujeto delinque por segunda vez, siempre que haya sido sentenciado por el primer delito, ¿ok? La reincidencia puede ser de dos tipos, genérica o específica. La genérica se produce cuando el agente delinque por segunda vez al cometer un delito de naturaleza diferente de la del primero. Por ejemplo, primero fue el primero delito fue patrimonial, perdón, y el segundo sexual. Ahí, bueno, se mantiene que son distintos los delitos y se comete una reincidencia genérica. Y reincidencia específica se presenta cuando el primero y el segundo son delitos de la misma naturaleza. Por ejemplo, ambos son delitos contra la salud. Eh, Ahí sí ya es la específica, vaya. Y la reincidencia genérica son distintos delitos y la específica es el mismo. Bueno, en el Código Penal Federal establece que la reincidencia se tomará en cuenta para la individualización judicial de la pena, así como para el otorgamiento o no de los beneficios o de la sustitución penales que la ley prevé. Así como en el Código Penal Federal, también nosotros tenemos el Código Penal del Estado de Nuevo León y también viene contemplado en más o menos estos mismos términos la reincidencia, ¿no? Que si se llega a dar, pues bueno, mm, pierde beneficios, sí, siempre también ese término es muy, digo, deben de comprenderlo muy bien, la individualización judicial de la pena. Esto quiere decir que cada caso concreto necesita, debe de tener una pena muy concreta como tal, ¿no? Aunque el código es genérico, dice el que comete el delito de homicidio es el que priva la libertad y será sancionado de tantos años a tantos años. Bueno, esto es como quiera muy genérico, pero ya el caso concreto de haber privado de la vida en las circunstancias que se dieron, hay agravantes, atenuantes, se puede dar unas circunstancias muy, vaya, específicas. Entonces, en ese sentido, es la individualización judicial de la pena. A cada individuo se le merece una pena muy en lo particular. Seguimos con la habitualidad, también lo mencionaba, se existe cuando el sujeto reincide en cometer más, dos veces más un delito de la misma naturaleza, siempre que los tres delitos se cometan en un periodo que no exceda de 10 años. Para la criminología, la delincuencia es habitual cuando el sujeto hace de su conducta criminal una forma habitual de actividad. Por ejemplo, el carterista que vive de robar carteras, el delincuente de cuello blanco, quien pertenece a la mafia, etcétera. Bueno, sí, creo que es también muy comprensible, ¿no? Hay personas que totalmente se dedican a cometer ciertas conductas delictivas y pues bueno, se les considera delincuentes habituales. Y también ahí ya nos menciona una cierta cantidad de años que sean cometidos en esa misma, digo, con esa misma naturaleza en ese mismo periodo de años. Posteriormente está la ocasionalidad, se produce cuando el sujeto comete el delito
en función de habérsele presentado la ocasión propicia. Puede tratarse de un delincuente primario o de un reincidente. Si su actuación criminal llega a ser muy frecuente, pues caerá en la habitualidad. Creo que también es algo comprensible, ¿no? Se le presenta la ocasión y pues bueno, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? La ocasión hacia el ladrón. Pero bueno, hay gente que sí como que está muy más allegada a esas ocasionalidades y vaya que se vuelven habitualidades, ¿no? Y bueno, el delincuente profesional. Hay también personas que pues es como una profesión, ¿no? Y estamos hablando de la profesión del crimen. Se trata de desarrollar en el comportamiento como una profesión e incluso el sujeto trata de perfeccionarse y llegar a ver especialidades como en la comisión de algunos delitos patrimoniales en materia internacional, de cuello blanco, de cuello dorado, etcétera, para su ejercicio para su ejercicio se requiere una capacidad intelectual superior a la común, además de toda la organización que lleva implícita una gran capacidad económica y en ocasiones apoyo de personas dedicadas a la política. La llamada delincuencia organizada entraría en este rubro también. Y pues bueno, ahora sí que es como toda una estructura dedicada a cometer delitos, ¿no? Y pues bueno, sí, hay personas que se profesionalizan, no sé, personas que quieran defraudar a Hacienda, pues bueno, estudian maestrías en lavado de dinero o no sé, en fiscal, y luego ya comprenden muy bien cómo se puede hacer esto y luego ya se dedican a realizar este tipo de fechorías. Entonces, lo hay. Y vaya que la realidad supera la ficción. A veces hay películas que uno dice, ah, mira cómo lo hicieron y cómo defraudaron y cómo hicieron esto, pero no, hombre, día a día nos damos cuenta en las noticias que también hay cada cosa que bueno, mucha gente muy profesional para cometer estos delitos, ¿no? Y salen impunes. Y peor, como lo menciona aquí también, bueno, sin que me vea yo en un ámbito político y ni quisiera que se malinterpretara ni se polemizara tampoco estas palabras, pero sí, apoyo de personas dedicadas a la política, como bien lo menciona aquí la maestra, muchas veces pues es lo que está haciendo impunidad y no sé, llegan a pues a sancionar estas conductas delictivas, ¿no? Por tener esa asociación con políticos. Pero bueno, la identificación del delincuente, ya nos estamos, cuando falta un poquito más. Perdón. Ah, no, sí, ya me estoy yendo un poquito. Bueno, si nos falta un buen. Es que luego ya no vamos a poder ver el código. Eh, la, la identificación del delincuente, pues bueno, ahí lo realizan los médicos forenses, ¿no? En- aquí hay una cierta de materias que nos van a ir apoyando en el derecho penal, la medicina, la criminalística, eh, y hay otras series de eh, materias dentro de estas mm, ciencias que van a seguir apoyando al derecho penal. Como aquí lo menciona en la criminalística, para poder comprender, identificar a un delincuente, pues se hace referencia de un estudio dactiloscópico, que son lo de los huellas digitales, antropométrico, que son las medidas del cuerpo en sí, y también puede haberse de un retrato hablado. Pues bueno, también ahí sí especificar las características del rostro de una persona que haya cometido un delito. Química, biológica, forense, pues bueno, ahí estamos hablando ya de los estudios sobre, eh, sí, vaya, el cuerpo en sí, y si ahí sí necesitamos, pues bueno, tener
materia de él, ya sea sangre, semen, cabello, o de alguna otra manera que estén las ropas también con algún sudor, o no sé, sustancias orgánicas que puedan para ser identificadas mediante estudios ya de ADN, ¿no? Biología forense. Entonces, todas estas materias pues van a ir apoyando siempre a derecho penal para la identificación del delincuente. Es una, son ramas mucho, digo, a veces son muy de gran apoyo porque a veces la persona muere y entonces nadie va y reclama, entonces, ¿cómo vamos a saber? Cometió el delito, pero en el momento también falleció, entonces ahí nos da estas ramas de la ciencia, se apoya el derecho penal y pues bueno, para obtener esa identificación del delincuente. Concurso de personas. Aquí también ya habíamos hablado también de en el código, los cuando se puede dar el concurso de personas, cuando se pueden dos o más sujetos cometer los mismos, el mismo, los delitos. Entonces aquí entramos, menciona, lo voy a hacer texto mejor. Al igual que en el delito en el cual se vio que se puede presentar el concurso, respecto a las personas también ocurre el fenómeno de la concurrencia. Esto es la reunión de dos o más personas como sujetos activos del delito. En principio, muchos delitos son cometidos por una sola persona, a veces dos o más los cometen, mientras en otras ocasiones la propia lo exige la concurrencia de dos o más sujetos para que pueda existir ese delito. Hay delitos que es necesario que se tengan que reunir más de dos o tres sujetos, ¿ok? Eh, no sé, una violación tumultuosa, los saqueos, no sé, se tiene que reunir varias personas para poder que se den esos tipos de delitos, ¿ok? Y bueno, delito plurisubjetivo. Ya no quisiera entrar más al tema porque si no, no va a dejar nada del código. Bueno, ahí se los voy a dejar esto de tarea. Son de alguna otra manera, es aquel el que la propia norma exige la concurrencia, participación de dos o más sujetos. Ahí estaba, el adulterio, incesto, delincuencia organizada. Pues ahí y ya nos vamos a ir especificando muchas más otras teorías. Y bueno, aquí los grados de participación es lo que estaba queriendo ver. Autoría material y la intelectual también, esto también es muy importante. Coautoría, complicidad. Ahí estos, estas figuras delictivas se pueden dar también y pues bueno, son parte de un hecho delictivo en donde a lo mejor yo soy el autor material, pero también hubo un autor intelectual y hubo alguna otra coautoría con alguna otra complicidad de algunas otras personas, ¿no? Entonces todo esto también ahí se los pido que lo lean, consideren que cada una de estas personas son los que cometen delitos y bueno, eh, ahí nos mencionan otros tipos también de términos: orden, coacción, consejo, asociación, mandato. Bueno, el encubrimiento también es muy apreciable para que ustedes lo lleguen a entender. Pues creo que también es algo comprensible nada más de entender el término y es el que auxilia posteriormente, es el que auxilia al delincuente, ¿no? Al que haya cometido el delincuente, si yo lo llevo a mi casa, si yo lo estoy cuidando, si todos los hechos que puedan ser posteriores a la comisión del delito, bueno, pues es un encubrimiento y también tiene su sanción, ¿ok? Ahí lo menciona. Bueno, otras figuras delictivas también puede ser la asociación delictuosa, la pandilla y la muchedumbre o muchedumbre delincuente. En el caso de los saqueos, delincuencia grupal, ¿ok? Bueno, ahí nada más secta criminal también y delincuencia organizada.
ya los especifica nada más estos términos. Léanlos, compréndanlos. Si existe alguna duda sobre de ellos, pues bueno, con mucho gusto estaremos para responderlo, o igual la siguiente clase lo estaremos mencionando. Ya nomás nos quedan como 10 minutitos, pero bueno, vamos a tratar de comprender un poquito lo que son los capítulos nos va a corresponder esta semana, que es del 108 al 149. Recordamos que estábamos sobre el capítulo de las sanciones. Seguimos manteniendo este mismo capítulo, pues ya estamos en ese mismo título, y vamos en el capítulo cuarto, y nos habla de la condena condicional. ¿Qué es la condena condicional? Es la que suspende las sanciones impuestas por sentencia definitiva de acuerdo con las fracciones siguientes, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 81-82. Podrá suspenderse a petición de parte o de oficio por determinación judicial al pronunciarse sentencia definitiva cuando no exceda de 5 años sin concurrente estas condiciones. Sin que concurran estas condiciones, perdón. A que no hubiere sido sentenciado en forma ejecutoriada con anterioridad en los términos de la fracción tercera del artículo 44. Que haya observado buena conducta después del delito, que haya observado con anterioridad un modo honesto de vivir y tenga el firme propósito de continuarlo, que otorgue fianza que fijará el juez o tribunal de que se presentará ante la autoridad siempre que fuere requerido, que haya reparado el daño causado o que haya garantizado cubrir su monto. En el caso de los delitos cometidos con motivo de la conducción de vehículos en estado de voluntaria de intoxicación provocado por el consumo de alcohol, se deberá comprometer a asistir al tratamiento, el cual deberá acreditarlo dentro de los siguientes 6 meses. En caso contrario, se hará efectiva la sanción impuesta. En los casos del delito de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar, el condenado deberá comprobar que está recibiendo el tratamiento médico psicológico al que se le sentenció, el cual deberá acreditar cada 3 meses después al de la notificación de la sentencia. En caso contrario, se hará efectiva la sanción impuesta. Bueno, en estos casos, en estos cláusulas, se menciona, pues bueno, que la persona encuadre en todas estas situaciones, podrá tener derecho a la condena condicional, que es la que suspende las sanciones o sea, decimos, pues bueno, ya no voy a estar, más que todo, siempre la sanción va a ser privativa de la libertad, ¿no? Por lo regular. Y bueno, aquí nos menciona, siempre y cuando no exceda eh, de 5 años, o sea, al pronunciarse la sentencia definitiva cuando no exceda de 5 años, o sea, si, si aquí tenemos una sentencia que nos está ya sentenciando, válgame la redundancia, de 5 años arriba, no podremos tener esa condena condicional por el delito que hayamos cometido. Por eso es que hay siempre los delitos que tienen una gravedad son arriba de 5 años en delante. Y ahí no podemos, pues bueno, solicitar una condena condicional. Habrá delitos que sí, que sean primodelincuentes, que tengan que les dicten la sentencia mínima del término. Entonces, bueno, ahí podamos tener, no sé, una sentencia de 3 años. Bueno, no voy a ser privado de mi libertad, me da el beneficio de la condena condicional. Entonces, uno como abogado de una persona que está en esta situación, tiene que recurrir a este capítulo, invocarlo ante el juez para que nos conceda la condena condicional. Y ya se estaría pagando la reparación del daño, se estaría pagando la fianza también, para que mantenga, pues bueno, este vínculo todavía, el delincuente todavía manteniendo con la justicia ese, pues ese vínculo. Y en el momento en que lo requiera, pues también él tiene que estar presente. Por eso las firmas cada semana o cada mes, o ahí dependiendo que lo solicite el juez, tiene que también ahí hay trabajadores a su mando
para que vayan e investiguen si su buena conducta en el trabajo, que si sigue laborando. Y por eso les mencionaba todo ese grupo también de científicos y médicos que los pueden ayudar al juez para que hacer ver, pues bueno, que el delincuente se esté comportando como debería de ser, ¿no? Y hablamos de psicólogos, médicos y vaya. Bueno, prosiguiendo, ahí nos vamos a brincar también unos articulitos, pues bueno, son más que todo, están hablando sobre este mismo sentido, es mm, la condena condicional, los beneficios que puede llegar a tener esta persona, ¿no? Y bueno, cada quien, digo, las cláusulas nos van a ir especificando. Pasamos ya a un título séptimo, ya dejamos lo de las sentencias y las sanciones, perdón. Y bueno, entramos a un título séptimo que es extinción de la responsabilidad penal. ¿Cómo se extingue la responsabilidad penal? ¿Ok? O sea, cómo ya dejo de tener esa responsabilidad por haber cometido ese acto ilícito que me llegó a tener una sentencia en contra, ¿no? Y pues bueno, desde el capítulo 1 creo que es sumamente comprensible y entendible, ¿no? La muerte del delincuente extingue cualquier acción persecutoria del delito. No podemos, eh, ahora sí que, sancionar o penalizar o sentenciar a algún de cuyos, alguna persona que ya murió. Eh, ahí, bueno, menciona, quedando a salvo los derechos del ofendido respecto a la reparación del daño para que los haga valer en la vía y forma correspondiente, que corresponda. Lo mismo se observará cuando la sentencia haya causado ejecutoria. La muerte también extingue la sanción impuesta con excepción de la reparación del daño y el decomiso de los instrumentos objetos del delito cuando la sentencia haya causado ejecutoria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de alguna otra manera, mmm, si se cometió algún daño esta persona y para reparar ese daño, pues bueno, se verá una vía en la vía y forma que corresponda, en la vía civil. O sea, nosotros tenemos que reparar, bueno, exigir la reparación del daño por la vía civil, ¿ok? Aquí lo que menciona en la vía, pues bueno, es esa forma que también, vaya, se tiene que demandar, ya sean se demanda a la persona, pero igual para poder que se ejecute, sea una sentencia ejecutoriada sobre los bienes de esa persona y bueno, nosotros podamos tener beneficios de ello, como para reparar el daño. Eh, la amnistía, el capítulo segundo, también otra forma de que extingue la responsabilidad penal. Bueno, nos menciona que extingue la responsabilidad quedando subsistente la reparación del daño. Sus efectos se determinan en la ley que se dicte al respecto. Otra de ellas es el perdón del ofendido. El perdón otorga por la víctima, o sea, ahí sí hay, bueno, lo menciono. El perdón otorgado por la víctima, ofendido o por quien se encuentre legitimado para otorgarle, extingue la acción penal cuando concurran los siguientes requisitos: el delito se persiga a instancia de parte, que el perdón se conceda antes de que se cause ejecutoriada la sentencia definitiva que se dicte y que la víctima o ofendido haya sido debidamente informada en forma clara del significado, trascendencia jurídica del perdón judicial en caso que deseen otorgarlo. Bueno, aquí es en sí la persona que de alguna otra manera se siente con esa responsabilidad, con esa ofensa, puede otorgar un perdón. No, al repararme el daño, yo también ya puedo otorgar ese perdón, ¿no? El perdón otorgado al autor o autores beneficia a los partícipes y a los encubridores del delito siempre que hayan reparado el daño. El otorgado a un partícipe o encubridor solo beneficia a quien se le haya otorgado. Son personalísimos. Yo otorgo el perdón a cierta persona, no a todos en sí, ¿ok? Entonces, en ese sentido, también aquí nos aclara
que tendríamos que hacer un perdón individual a cada una de las personas, ¿no? Para que puedan tener esa extinción de la pena. Igualmente proceden los efectos de perdón en aquellos delitos que, persiguiéndose de oficio, no sean los considerados como graves. Su sanción, incluyendo las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas del delito, no excedan de 6 años de prisión como pena máxima y se le logre por medio de la mediación o conciliación un acuerdo entre el inculpado o proceso y la víctima u ofendido, siempre que se haga el conocimiento del Ministerio Público y en su caso la autoridad jurisdiccional que conozca el asunto. Bueno, esto claro está que si es un delito grave, pues no le podemos, por más que otorgamos el perdón, pues no, porque es una sentencia mayor de 6 años de prisión y pues bueno, aquí en ese sentido no procede el perdón judicial. Y bueno, también se tiene que aclarar que esto se hace entre las autoridades, no se hace ahora sí que acá en lo oscurito o entre nosotros, sino que tiene que ser ante la autoridad para que se haga valer todo eso. Y sin amenazas, sin que existan de alguna otra manera un contubernio ahí o algo ahí para que un dolo, para que ese perdón judicial se dé, ¿no? O sea, ahí sí no se estaría cometiendo otro delito. Bueno, el indulto y reconocimiento de la inocencia es otro de las formas en que pueden extinguirse la pena. Y bueno, el indulto nada más lo procede las autoridades ejecutivas. Y bueno, el reconocimiento de inocencia, pues bueno, también se puede dar mediante situaciones médicas, científicas que se pueden llegar a reconocer que no era la persona que cometió el delito y pues bueno, se reconoce. Procede el reconocimiento de inocencia, cualquiera que sea la sanción impuesta cuando aparece que el sentenciado sea inocente en los términos del Código de Procedimientos Penales. Y bueno, ahí más que todo, pues sí se ha dado mucho ahora con los avances médicos. ¿Por qué se derogan los artículos? Porque ya vimos el anterior, derogar el artículo 4 transitorio, porque de alguna otra manera dejan de tener efectos, ¿no? Dejan de tener efectos porque hubo reformas en las cuestiones legislativas y bueno, así tan solo se derogan, dejan de tener efecto. Y o se añaden algunos otros. Bueno, rehabilitación y todos los demás capítulos se los voy a dejar de tarea. El perdón judicial, aquí también ya estamos hablando un perdón del ofendido y acá estamos hablando del perdón judicial, ¿ok? Estamos hablando de otro tipo de perdón, ya es por la autoridad. Y bueno, es que ya tengo que iniciar la otra sesión, ahí me van a tener que disculpar que voy a tener que cortar abruptamente, pero sí ya nada más tengo un minuto para iniciar la sesión de teoría del Estado. Compañeros, si existe alguna duda, algún comentario, con mucho gusto se los voy a aclarar mediante un mensajito. Sé que son muchos artículos en esta clase. Les pido mucha comprensión, les pido mucho, así como estoy leyéndolo, ustedes también léanlo, vayan comprendiendo, esto no lo entendí, se lo voy a preguntar al profe. Y esto, así, entonces así, ya después me hacen su mensajito ya bien cargadito y ya les aclaramos todas las dudas. Esa es la manera en que podemos tener vincularnos y poder estar resolviendo sus dudas. Y bueno, a veces es muy poco tiempo para poder estar respondiendo todas las preguntas en este caso, pero ya igual la próxima semana estaremos también, ahora sí que a la misma hora en el mismo canal para poder también estarlos atendiendo. Muchas gracias a todos los presentes. Ahí, gracias por estar y en verdad ahí les pido una disculpa, pero bueno, espero hayan aprendido mucho. Gracias, hasta luego. Gracias. Qué amables. Gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias, qué amables a todos, qué amables.